Queremos una libertad con plena conciencia del entorno y plena conciencia de crear un porvenir promisorio para los venezolanos y para el país. Puesto que, al ser la libertad y la grandeza el fin último de las naciones, constituye un privilegio que se conquista con los más altos sacrificios, lo que acrisola su defensa imperecedera con celo y desvelo. Partiendo entonces de la libertad como valor último de grandeza para las naciones, destaca la gestación desde entonces una sociedad de antivalores en la que se convirtió el país como producto del ejemplo que hemos visto desde hace 58 años, de personajes que se sirven de los beneficios de su cargo, que se sirven de los saberes públicos, y por tal motivo les fue más útil enseñar facilismo y despojar a los venezolanos de su esencia de ciudadanos para mantener y monopolizar el poder político. En otro orden de ideas, es de notar que los dirigentes de este sistema democrático demuestran y demostraron, como siempre, su desarraigo a Venezuela, afiliándose a organizaciones supranacionales como la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo, que atentan contra nuestra soberanía e intereses nacionales, revitalizando el socialismo en el hemisferio y asegurando la tiranía en Venezuela con la misma ideología profesada por el régimen actual. Fue ese acomodado y falso sistema democrático, gestado bajo el denominado Pacto de Punto Fijo, que una vez truncado el nuevo ideal nacional y derrocada la nación venezolana, dieran apoyo de manera excepcional a la revolución cubana, revolución que extendió sus tentáculos a nuestra tierra. Fue esa supuesta democracia la que recibió de manera triunfal al tirano comunista Fidel Castro, abriéndole las puertas de nuestro Congreso. Fue esa misma democracia y sus dirigentes que, una vez realizada la invasión a Machurucuto por hordas comunistas del mismo tirano Castro, fue incapaz de ejecutar una operación militar de envergadura contra la isla que violó nuestra soberanía, profanó nuestra tierra y cobró la vida de ciudadanos y soldados patriotas. Solo se limitaron a escuetas instancias internacionales. Olvidando el ultraje y tras el escudo de la democracia y la hermandad de los pueblos, se hicieron odas al tirano Fidel Castro. Recordemos que fue invitado a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, donde dirigentes políticos intelectuales de entonces, hoy denominados líderes de la oposición venezolana al régimen tutelado desde La Habana, dieron la bienvenida rimbombante al ídolo del régimen. Son estas contradicciones los que nos impiden confiarles el destino a estos señores. Nuestra lucha no es en contra de la forma democrática como estilo de gobierno republicano. Nuestra lucha es contra aquellos que, escudados en la democracia, fabricaron un sistema que generó infortunio y atraso en todas sus manifestaciones a los venezolanos, espiritual, moral, intelectual y materialmente. Y hoy nos deja huérfanos en todos los sentidos, huérfanos de una identidad nacional, huérfanos de reconocimiento entre los propios venezolanos, con sus triunfos, aciertos y derrotas, huérfanos de un destino compartido, huérfanos de un rumbo definitivo para el país, huérfanos de una idea que nos compacte, nos una y nos enfile en una sola dirección: Venezuela y su mejor destino. No estamos encerrados en meras críticas, pero es necesario despertar la conciencia de los venezolanos en razón de los acontecimientos que engendraron esta situación. Es imperativo reconocer la realidad política con todas sus crudezas para poder establecer el rumbo más adecuado para la nueva política en el país. Y por esa razón ofrecemos una alternativa propositiva para el país. Y como escribió y afirmara ese gran historiador, patriota y nacionalista, Mario Briceño Iragorri, en su obra Mensaje sin destino: desgraciado el joven que se limite a alabar servilmente las ideas y las formas que le legaron sus inmediatos antecesores. No podemos ser los sucesores de la miseria que arropa al país. Es imposible crear y construir un país sólido y desarrollado con habitantes que le dan la espalda a la realidad, desconocen su rol societal
y su rol histórico, con habitantes de corta o inexistente memoria histórica y peor aún, sin educar. Es imposible asegurar un destino nacional con habitantes dados a las migajas del populismo. Con estas constantes, jamás ningún régimen o ningún sistema de gobierno dará libertad, grandeza y desarrollo a sus conciudadanos, porque es contraindicado para la existencia misma de quien domina y esclaviza. Es imperativo crear ciudadanos sobre la base de la educación, la identidad nacional y los valores cívicos, objetivos trazados por este movimiento para la consecución del poder político, para lograr las transformaciones que nos proponemos para la nación. Lo mejor que puede ofrecer una élite política a la nación y a sus ciudadanos es educación, trabajo y esfuerzo para materializar la prosperidad del país. Nosotros, el Movimiento Nacionalista Orden, en esta fecha de luto para Venezuela, asumimos el reto histórico que sobre nuestros hombros se posa para constituirnos como la estirpe política que necesita el país. Venezuela no quiere y no necesita politiqueros que se sirvan, que sean lindas figuras de portadas de revistas o mártires dignos de la lástima. Venezuela quiere y necesita de políticos y estadistas que estén exclusivamente al servicio de la nación, al servicio y preservación de los altos intereses del país y al servicio incondicional y eficiente a sus ciudadanos. Nuestro estandarte es el ideal del bien nacional, como inspiración del nacionalismo venezolano, medio para levantar y devolver la prosperidad y dignidad al país y a los venezolanos. Estamos convencidos que Venezuela necesita más ciudadanos y menos pueblo, pueblo que ha sido vilipendiado para los oscuros y fríos propósitos del populismo, que lo único que ha tenido éxito es en multiplicar la miseria y la pobreza equitativamente, mediante ideologías caducas y esclavizantes, como el socialismo y todas sus manifestaciones, para llegar al poder y, una vez tomado, lograr la sistemática de destrucción, como pasó en Cuba, como pasó en Chile y como está pasando en Venezuela, a menos que nosotros decidamos actuar. Abogamos por una democracia en la que el ciudadano, lejos de los conceptos socialistas de participación y empoderamiento, con los que tan acostumbradamente confunden y engañan con falsas expectativas, abrace una concepción real de la existencia como la responsabilidad y el sentido del deber, en la que el sentido de pertenencia y la defensa de lo público no sea cuestión de clases, sino de formación cívica. Una concepción pública en la que el individuo y colectivo sean el binomio perfecto para el desarrollo y prosperidad del ciudadano y, en consecuencia, del país entero. Asumimos una lucha incondicional, con voluntad absoluta, sin importar las dificultades, adversidades, austeridades materiales o económicas. Y aquí lo pueden comprobar, donde movilizadas y presentes las columnas de este movimiento ratifican su lealtad y su fe absoluta en el ideal del bien nacional para devolver la prosperidad al país, que fue vilmente despojado por la misma élite cleptómana mentirosa que muta y se disfraza para seguir engañando a los venezolanos y saqueando al país. La lucha es larga, su transitar angosto y truncado, lleno de sacrificios, pero Venezuela llama a sus hijos para que acudan a su auxilio. Es nuestra responsabilidad histórica acudir a ese llamado. No permitamos que nos arrebaten un porvenir brillante y esplendoroso. Seguir el ejemplo de pasividad y confort que caracterizó a la generación que apoltronada de lo frívolo y superfluo nos heredó este debacle, es condenarnos para siempre. Venezuela merece todos nuestros desvelos y sacrificios. Venezuela quiere orden.